buenos días nuevamente. Declaramos abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada para recibir a Su Excelencia el embajador Luis Fernando Carrera Castro, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Señor Ministro, en mi condición de presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, como representante de Panamá, pero particularmente como centroamericano, me complace muchísimo saludarlo y ofrecerle nuevamente una muy cálida bienvenida a la Casa de las Américas y a esta sesión del Consejo Permanente. Señor Ministro, tengo mucho gusto asimismo en saludar a los miembros del equipo que le acompaña. Ofreceré ahora el uso de la palabra al señor Secretario General José Miguel Insulza. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, miembros de su comitiva, señor embajador de Guatemala ante la Casa Blanca, que también veo allá, su amigo Francisco Villagrán, señores miembros del Consejo Permanente, señores y señoras miembros del Consejo Permanente, yo quiero solamente dar la bienvenida al canciller de Guatemala en esta reunión. Él estuvo hace algunas semanas con nosotros para exponernos sus ideas respecto de lo que debía ser la próxima Asamblea General, y en esta ocasión concurre para darnos a conocer y conversar con nosotros sobre el proyecto de declaración que han preparado para la Asamblea General. Creo que quiero decirle, señor Ministro, en primer lugar, que agradecemos muchísimo el aporte que Guatemala, a lo largo de su historia, pero en estos últimos años, y muy especialmente en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, está prestando a la Organización de Estados Americanos, tanto en el desarrollo de nuestros programas como a una muy importante participación en nuestra organización especialmente. La organización de la Asamblea General en Antigua es para nosotros un momento muy importante en nuestra vida institucional. Creo que hemos trabajado con gran entusiasmo en un proyecto que se nos solicitó por la Cumbre de Presidentes de Cartagena, que incluye un conjunto de verificaciones, ideas, alternativas, opciones, como se nos ha pedido para el próximo tiempo en materia de drogas. Todos sabemos, lo escuchamos ayer, sin ir más lejos, en la misma reunión de la cual hablaba la señora Blonsi, que alguna personalidad de la región señaló el problema de las drogas como uno de los grandes temas, junto al desarrollo económico, junto al tema energético, etcétera, como uno de los grandes temas que dificultan el desarrollo de nuestra región. Creo que Guatemala y Centroamérica lo han sufrido en carne propia, y creo que han actuado de manera consecuente en esto, señalando la necesidad de reevaluar, reexaminar, discutir, fortalecer la política que llevamos a cabo en contra de este flagelo y del crimen organizado que está detrás de él. Quiero decirle que hemos recibido con mucho entusiasmo el proyecto de declaración. Nosotros quiero aprovechar de informar durante esta presencia suya, señor Ministro, a este Consejo, que en principio nosotros estaríamos entregando a la Presidencia de la Cumbre de las Américas el informe sobre drogas a mediados del mes de mayo, a más tardar el 15 o 16 de mayo, e inmediatamente después a todos los países miembros y a este Consejo Permanente. En los días siguientes, una semana después, realizaríamos aquí, precisamente para discutir este informe, la reunión de CICAD, que se ha postergado precisamente para que tenga coherencia dentro de nuestro calendario, y esos dos eventos, el conocimiento previo, 2 semanas antes por lo menos, de la propuesta, y la discusión de la CICAD, podrá enriquecer mucho la participación de las delegaciones en la Asamblea General. No obstante, quiero precisar que la propuesta que usted nos ha hecho a nuestro juicio, que usted va a poner ahora, pero quiero adelantarme a decir, es una contribución invaluable a este debate.
Nosotros no pretendemos en caso alguno que a partir de la resolución, que el debate se espere a la evacuación del informe. El informe es una contribución que nosotros vamos a entregar, que no contiene una sola propuesta de política, que contiene un conjunto de alternativas que los países deberán discutir. Pero la declaración, el proyecto de declaración, es el que contiene los principales temas, los principales aspectos, las principales evaluaciones y una propuesta hacia el futuro. Por eso yo espero que tengamos a partir de hoy una muy rica, muy entusiasta, muy abierta y muy franca discusión respecto a los temas que nos plantea el ministro Fernando Carrera, y podamos con ese insumo tener una asamblea muy exitosa. Le doy la bienvenida en nuestra Casa de las Américas. Señor ministro, le agradezco mucho su atención y el esfuerzo que usted personalmente, su ministerio, han dedicado a este trabajo. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Gracias a usted, señor secretario general. Señores y señoras representantes, en este Consejo todavía se recuerda la fecha del pasado 25 de febrero, cuando el señor ministro Luis Fernando Carrera Castro se presentó ante este foro para proponernos el tema central del diálogo de jefes de delegación que se debe desarrollar con ocasión del 43º periodo de sesiones de la Asamblea General, que gracias al generoso ofrecimiento del Gobierno de Guatemala se debe celebrar en el mes de junio próximo en la ciudad de Antigua, la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. En la sesión de hoy, el señor ministro ha ofrecido gentilmente presentarnos una propuesta que podría ser considerada por los Estados miembros como el texto de la declaración que recogerá los propósitos y objetivos que acordemos desarrollar sobre el tema que fuera sugerido para el diálogo de jefes de delegación. Tengo mucho gusto en ofrecer ahora el uso de la palabra al embajador Carrera Castro para la presentación del proyecto de declaración de Antigua Guatemala por una política integral de la lucha contra las drogas en las Américas y que ya se ha hecho circular entre los miembros de este Consejo. Señor ministro, puede hacer usted uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, señor secretario general, miembros de la mesa principal que nos acompañan, delegados, embajadores. Es un placer volver a estar frente a este foro para hablar precisamente de los temas que estaremos conversando en la reunión de Antigua Guatemala, que como decía en ocasión anterior, los esperamos con los brazos abiertos en esta hermosa ciudad de Antigua Guatemala, que recordaron su nombre antiguo, la muy noble y muy leal Santiago de los Caballeros de Guatemala. Vengo a conversar esta mañana sobre los temas que están abarcados en el borrador de declaración que hemos avanzado como misión para consideración de todas las misiones acá presentes y de los gobiernos que ustedes representan, a fin de que podamos encontrar un texto consensuado y definitivo de cara a la Asamblea General que tendremos allá en Antigua Guatemala. Quisiera destacar esta mañana cuáles son algunos de los temas principales que en gran medida hacen eco de las palabras que planteaba en el mes de febrero cuando planteé el tema y los subtemas, como decíamos en aquel momento, de lo que podría ser considerado la temática de esta Asamblea General. Quiero empezar por decir algo que no está escrito exactamente así en la declaración, pero me parece que es un elemento muy importante que inspira la declaración de manera transversal. Es la idea de que para dar una respuesta más adecuada al problema de las drogas, debemos que partir de una perspectiva de respeto a los derechos humanos y respeto a la dignidad humana. Y que este elemento articulador de una visión, de una política integral de respuesta al problema de las drogas que parta del ser humano y que tenga una perspectiva humanista y de protección a los derechos humanos, sin duda alguna de la perspectiva ética y política correcta para abordar la problemática de las drogas.
Y probablemente no vamos a tener mucho tiempo ni acá ni en Antigua para entrar en un debate de principios o de discusiones generales a nivel jurídico, pero déjenme decirles que como una persona que ha creído toda una vida en los derechos humanos y que como ministro de Relaciones Exteriores me toca encabezar la política exterior de un país como Guatemala, preocupado por que se cumplan los derechos humanos en todo el hemisferio y en nuestro territorio, me parece que es un elemento muy importante. Y recién estuvimos discutiendo sobre las reformas al sistema interamericano y no puedo dejar de lado la idea de que ese sistema interamericano, con los problemas y dificultades que pueda tener, pero también con los avances que ha logrado hacer, nos orienta también sobre este principio de los derechos humanos para toda la acción del sistema continental hemisférico que representamos acá en la OEA. Entonces partimos de esa perspectiva y en cumplimiento de una visión de los derechos humanos o desde los derechos humanos hacia la política de drogas es que planteamos algunos elementos más concretos. En primer lugar, la declaración borrador que se les ha presentado presenta una visión integral del problema de las drogas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que desde una perspectiva de derechos humanos es muy importante ver el problema de las drogas desde su integralidad. Hay una dimensión que muchas veces conversamos, probablemente la que más hemos conversado como estados, que es la dimensión de seguridad, particularmente de justicia, de que se cumpla la ley, de que podamos hacer cumplir nuestras leyes y evitar que grupos criminales se apoderen de nuestros países y se vuelvan tan poderosos que cuestionen la autoridad del Estado. Y este elemento, sin duda alguna, debe estar presente en toda discusión del problema de las drogas. Pero una visión integral también abarca otras dimensiones de la política pública. Y quiero empezar por destacar que en primer lugar y principalmente y desde una visión de derechos humanos, el problema de las drogas es un problema de salud humana, es un problema de salud pública, es un problema que afecta a los seres humanos. Nos preocupamos por las drogas porque las drogas tienen efectos dañinos para la salud humana. Ese es el principal punto de partida por el cual partimos todos los países. Queremos dar una respuesta a las drogas porque no queremos que nuestros seres humanos que viven en nuestros países, que nuestros compatriotas, que los americanos y americanas que viven en este continente se vean afectados por los problemas de salud que se derivan del consumo y probablemente mucho peor de la adicción a las drogas. Entonces, un enfoque integral parte de un enfoque de salud pública y un enfoque de salud en general. Un segundo elemento importante es que tenemos que partir de un enfoque también de desarrollo frente al problema. Mucho de la problemática de las drogas no se da únicamente por los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos, sino también por la falta de alternativas económicas para muchas comunidades. Y es importante que podamos tener una visión de desarrollo que haga que las comunidades que hoy se ven articuladas con el crimen, con la economía ilegal, con la economía negra, puedan encontrar un espacio de desarrollo en la economía legal. Y en un enfoque integral tenemos que partir entonces de esa visión de seguridad y justicia, pero también desde esta visión de desarrollo. Cuando uno habla de desarrollo, cuando uno habla de seguridad y justicia, cuando uno habla de salud pública, necesariamente está hablando de un ámbito de acción del Estado que es mucho más amplio que solamente el cumplimiento de la ley. Y la segunda idea fuerza que está entonces en esta declaración es algo que comentábamos la vez pasada en esta sala. La necesidad de fortalecer el Estado en su integralidad, de tal manera que pueda dar respuesta a todos esos ámbitos de política pública. Se trata de fortalecer al Estado, no de debilitarlo. Y hemos hablado muchas veces de fortalecer al Estado frente a las organizaciones criminales, y hacemos lo correcto al decir eso. Pero también tenemos que fortalecer a la salud pública y tenemos que fortalecer nuestras posibilidades de promover el desarrollo comunitario y el desarrollo social y económico en general. Entonces, un segundo elemento, más allá del enfoque integral, o una consecuencia de eso, es la necesidad de fortalecer la intervención pública en diferentes ámbitos. Un tercer elemento que está en la declaración
es que correctamente también en el pasado hemos interpretado el valor de la cooperación internacional y hemisférica para enfrentar el desafío de las drogas. No debemos de abandonar la cooperación internacional, la cooperación hemisférica en ningún sentido. Por el contrario, debemos fortalecer esa cooperación. Y esa cooperación debe ser fortalecida más allá de lo que hemos hecho hasta este momento en seguridad y justicia, sobre lo cual todavía nos falta mucho camino por andar, pero es importante lo que hemos venido haciendo. También debemos de cooperar para innovar en cuanto a nuestras respuestas de salud pública y de desarrollo. Entonces, hablamos de una cooperación hemisférica, de una cooperación internacional, pero de una cooperación que va más allá nuevamente del campo de la seguridad y la justicia. Queremos que se reúnan de manera vasta, así como reunimos a nuestros organismos especializados en el problema de la seguridad y la justicia de las drogas, que se reúnan los organismos especializados en la salud pública y que puedan, a partir de un diálogo y de cooperación hemisférica, discutir cuáles son las mejores alternativas para garantizar una salud pública adecuada con respecto al problema de las drogas. Y de igual manera en los temas de desarrollo. Está bueno que nos reunamos para discutir la problemática del comercio o del comercio libre en las Américas. Pero es muy importante que nuestros organismos especializados en el campo económico discutan de qué manera podemos ofrecer alternativas de desarrollo a aquellas comunidades, como mencionaba anteriormente, y familias que se ven capturadas en la economía ilegal, en la economía negra. Y en eso tenemos que hacer también cooperación hemisférica. Entonces, una visión de derechos humanos parte de una perspectiva integral del problema de las drogas. Esa perspectiva integral habla de un fortalecimiento de diversos ámbitos de acción del Estado, de un fortalecimiento del Estado sin duda alguna, y esa forma de ver distinto el Estado y su intervención nos habla de una cooperación hemisférica cualitativamente superior a la que tenemos en este momento. Permítame hablar un poquito en detalle de algunos de estos temas. El problema de la salud pública en particular. Ahí tenemos dos dimensiones que son diferentes. Tenemos el problema de la adicción, que es un problema que numéricamente, por suerte, no es muy grande en las Américas. ¿Okay? Es problema de salud pública importante, pero no es el problema más grave que tenemos de salud pública, dichosamente. ¿Okay? Pero tenemos también un problema de consumo no adictivo a las drogas. Y esto también tenemos que enfrentarlo. En su momento habrá que reflexionar y tener claro cómo vamos a enfrentar tanto el consumo adictivo de drogas como el consumo no adictivo de drogas. Algunos le llaman al consumo no adictivo de drogas consumo recreacional de drogas. Pero es importante discutir de qué manera la salud pública puede responder al consumo recreacional de drogas y no solamente al consumo adictivo. Otro tema importante que se deriva de los temas que tenemos que hablar, que hablaba del desarrollo económico. Y es importante ver qué alternativas podemos dar. Por ejemplo, quizás podríamos eventualmente considerar en nuestra estrategia hemisférica la idea de que cultivos que hoy se consideran ilegales se legalicen en tanto se articulen con la economía legal. Creo que la vez pasada lo comentaba, cómo la India ha podido avanzar significativamente para que los cultivos de amapola, que en Afganistán son sinónimo del tráfico del opio ilegal, en el caso de la India sean sinónimo de la articulación de la economía local que cultiva la amapola y la industria farmacéutica. Porque los opiáceos son un elemento importante de la industria farmacéutica, particularmente los analgésicos. Entonces la India ha podido desarrollar cultivos de amapola en un marco de legalidad. Probablemente podríamos encontrar algunos otros ejemplos en las Américas donde los cultivos puedan ser articulados con soluciones de salud pública que son legales, de tal manera de poder legalizar esos cultivos. Un elemento importante en cuanto a la seguridad y la justicia tiene que ver con la prevención de la violencia. Yo creo que hemos puesto un gran énfasis en muchos casos y con bastante éxito en otros, en lograr la interdicción, el control del tráfico de drogas. Pero también tenemos que lograr prevenir violencia y prevenir la criminalidad. Y eso hay que decirlo, no siempre hemos sido tan exitosos. ¿Okay? Entonces, un enfoque de seguridad y justicia renovado parte también de la prevención como un elemento importante.
Y otro elemento importante en la seguridad y la justicia es un mayor énfasis en el tema del control de las armas y el control del lavado de dinero. Mucho hablamos del control del tráfico de la droga física, pero lamentablemente, aunque hemos hablado, no hemos alcanzado resultados igualmente exitosos y carecemos de indicadores igualmente exitosos para poder discutir cuánto hemos logrado parar el lavado de dinero y cuánto hemos podido parar el tráfico de armas. Entonces son elementos que están en la declaración de manera sucinta. En la práctica esto se resume en una idea también tan importante como la de los derechos humanos, que es que debemos de buscar que nuestra política hemisférica de respuesta a las drogas esté inspirada en el conocimiento, en el análisis, en la ciencia, más que, como a veces ha sucedido lamentablemente, en ideologías o en prejuicios. Tenemos que partir del conocimiento científico como en cualquier otro ámbito de la política pública y tenemos que hacer que sea la ciencia y el conocimiento los que guíen nuestra respuesta al problema de las drogas. En su parte final, y con esto voy concluyendo de la declaración, estamos sugiriendo que con base en los elementos que se plantean en esta declaración y los elementos que las honorables delegaciones puedan agregar o reformar de esta declaración, pero con los elementos contenidos en la declaración podamos llevar a cabo un proceso de revisión de la estrategia hemisférica de respuesta a las drogas y que discutamos eso a nivel de una Asamblea General Extraordinaria en el mes de febrero del año 2014 y nuevamente sugerimos y proponemos que sea Guatemala la anfitriona de este evento al haber sido también la promotora de la idea de empezar a discutir esta temática a nivel de la Asamblea General. Entonces, esta es la parte sustantiva, llamémosle, o resolutiva, que tiene que ver con acciones. La acción concreta es solicitarle a la Asamblea General que apruebe, que con base en la declaración y los elementos ahí contenidos podamos avanzar en adaptar, actualizar la estrategia de respuesta a las drogas hemisférica y podamos discutir esa estrategia en una Asamblea Extraordinaria de la OEA a celebrarse en el mes de febrero de 2014 en Guatemala. Estos son los elementos centrales que están en la declaración y bueno, los proponemos con el mejor ánimo, con la mejor disposición, con la mayor buena fe y muy abiertos a escuchar los comentarios, las ideas, los enriquecimientos que seguramente vendrán de todas las honorables delegaciones de los países aquí presentes y para que finalmente cuando nos veamos en Antigua nos enfrentemos a un texto que nos represente realmente el consenso fundamental del continente de cómo avanzar en esta temática tan compleja. Muchas gracias, señor presidente y señor secretario. Muchas gracias, señor ministro. Su presentación, por demás interesante, nos impulsa e invita a una reflexión y a un análisis crítico para el diseño e implementación de una política integral para la lucha contra las drogas en el hemisferio. Estoy seguro que el proyecto de declaración de Antigua Guatemala, a la cual usted se acaba de referir de manera amplia y profunda, recibirá la más cuidadosa consideración de los Estados miembros de esta organización. Muchas gracias, señor ministro. Sí, ha solicitado el uso de la palabra el señor representante del Perú. Gracias, señor presidente. Saludamos y agradecemos la presentación que se nos ha hecho en estos momentos por el señor canciller de la República de Guatemala. Y quisiéramos al respecto señalar que el Perú expresa su agradecimiento por permitir que la región pueda seguir debatiendo sobre una temática tan importante como es el problema mundial de las drogas.
Asimismo, agradece el esfuerzo del Gobierno de Guatemala al elaborar el proyecto de declaración y expresa su disposición de participar constructivamente en las discusiones que se generen dentro del grupo de trabajo encargado de considerar dicho proyecto con miras a su adopción. En relación a este proyecto, el Perú coincide en la necesidad de continuar avanzando de manera coordinada en una política integral contra las drogas. Asimismo, considera importante el fortalecimiento de la cooperación hemisférica, revitalizando y dando mayor efectividad al principio de responsabilidad común y compartida, así como incidiendo en el desarrollo de mecanismos de intercambio de información entre países, y subraya la identificación de un sistema de indicadores que permita medir globalmente los avances de la política de drogas en el hemisferio. Es de resaltar también la relevancia de redoblar esfuerzos para prevenir, detectar y sancionar operaciones vinculadas con el lavado de activos, especialmente el que proviene de la narcoactividad. En general, en el marco del debate hemisférico sobre las políticas antidrogas, el Perú está dispuesto a escuchar y dialogar sobre las diversas propuestas y enfoques que los países propongan sobre el tratamiento del problema. La política peruana sobre drogas se enmarca en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, la cual se caracteriza por su integridad al considerar todos los ejes estratégicos contra el problema mundial de las drogas de manera equilibrada. A partir de la implementación de dicha estrategia, el Perú está registrando resultados positivos, experiencia que podría ser compartida con los países de la región a efectos de aportar elementos que sirvan en el combate a este flagelo. El Perú no considera la legalización de cultivos ilícitos como un factor beneficioso para el desarrollo económico, la salud, la seguridad y la estabilidad de los países de la región. Por el contrario, la política antidrogas peruana promueve la reducción de los cultivos ilícitos a través, entre otros, de los programas de desarrollo alternativo integral y sostenible. En el ámbito de la demanda, si bien en el Perú no es punible la posesión de drogas para el consumo personal, en cantidades limitadas de acuerdo a ley, ello se debe exclusivamente al enfoque que otorga la política antidrogas basada en una óptica de salud. Bajo dicha óptica, las políticas de salud están dirigidas a reducir y eliminar el consumo, por lo que ponen énfasis en el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los pacientes antes que en mitigar los daños generados por el consumo y su uso problemático con las drogas. El Perú es consciente que las actuales políticas hemisféricas antidrogas no siempre son de fácil implementación para nuestros países, particularmente por la nociva actividad del narcotráfico que no es posible soslayar. Por ello, reafirma la plena vigencia de la actual estrategia hemisférica sobre drogas y de su plan de acción 2011-2015, aprobada hace apenas 2 años, cuyo carácter es integral, equilibrado y multidisciplinario. Asimismo, el Perú reconoce que el mecanismo de evaluación multilateral viene monitoreando la implementación del plan de acción hemisférico, siendo un medio que permitirá al 2015 advertir cuáles son las correcciones y modificaciones que se deben efectuar en la elaboración de un nuevo plan de acción. No obstante, para que ello sea eficaz, resulta indispensable que los Estados nos comprometamos a enviar de forma oportuna y debida sus avances en la implementación de dicho plan, incluyendo indicadores que permitan evaluar los resultados en la región de manera global. El Perú reitera su voluntad de diálogo en materia de lucha contra el problema mundial de las drogas y considera que la CICAT es el espacio apropiado para dar seguimiento al debate que resulte en Antigua, Guatemala, y que en el mismo marco de esta comisión se lleve a cabo la elaboración del Plan de Acción post-2015. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador. Otorgamos el derecho a intervenir en esta ocasión a la representación de Venezuela. Gracias, presidente. Saludamos al canciller de Guatemala y agradecemos la presentación de este proyecto de declaración. Reconocemos en él ese enfoque integral que dirige todo las propuestas y afirmaciones que se hacen allí. Reconocemos también cómo el tema de salud pública, cómo el abordaje del tema de combate a la droga se está mirando como un tema de salud pública, el énfasis que se está haciendo en el tema de los derechos humanos y muy importante el freno a la violencia,
Así que nosotros desde nuestra delegación y desde nuestro gobierno, con un compromiso con la lucha contra las drogas, manifestamos nuestro compromiso de contribuir de manera constructiva en el debate. Gracias. Muchas gracias a la representación de Venezuela. Agradecemos mucho los comentarios iniciales que sobre esta propuesta se ha venido realizando y otorgamos la palabra a la representación de Colombia. Gracias, señor presidente. De nuevo subrayamos, reiteramos nuestra complacencia, señor ministro, por el serio trabajo contenido en un documento que sin duda alguna es un punto de partida que va a ordenar y a propiciar una constructiva reflexión en esta temática. Queremos reiterar igualmente la disposición de nuestro país para contribuir a esa reflexión, ofrecer todo el apoyo pertinente de experiencia, de análisis, y vemos muy interesante la perspectiva de la concepción integral de la problemática. Ha señalado usted los ejes fundamentales, los eslabones. Habrá puntos en los cuales pues obviamente el debate se centrará. Elementos como los precursores químicos nos parece que es un tema que también debe estar incluido al lado del tema de tráfico de armas, del control del lavado de activos, etcétera. Pero es muy importante y relevante ver en esta perspectiva cómo se destaca el eje de la prevención de la violencia, en ese matiz y énfasis que usted plantea. Obviamente es un lugar común en el mundo unir todos los esfuerzos necesarios para resolver el tema de salud, para lograr la rehabilitación de tanto joven que ha caído en esta terrible situación, para lograr vencer, quebrar la estructura de la dependencia, de la adicción, pero atención especial concitará el tema de cómo prevenir la violencia, y se tocan algunos aspectos como el relativo al control del tráfico de armas, fundamental. Desde luego los paraísos fiscales donde se nutren las grandes masas de dinero que alimentan movimientos alzados en armas, mafias, delincuencia transnacional. Ese será otro tema para romperle la columna vertebral, el espinazo a esas estructuras criminales, pero consideramos que el gran énfasis de poder encontrar caminos para prevenir esa violencia, para evitarla, para remediarla, pues va a ser sustancial. Y hay casos muy importantes de países que han logrado mitigarlo, otros que no, de manera que yo creo que allí va a haber un punto de reflexión sumamente importante. Quizás si me lo permite usted, señor ministro, sería interesante poder tener una ilustración adicional, pero desde luego entiendo que va a haber muchas oportunidades sobre el aspecto relativo a la parte que se refiere a la legalización para fines medicinales de algunos cultivos ilícitos. Usted señalaba la experiencia hindú y otras posibilidades internacionales. Quizás, si lo permite el tiempo y las posibilidades, quisiera poder tener una extensión, una explicación adicional en esta materia. Gracias, señor presidente, y de nuevo mil gracias por un documento tan serio e importante que nos va a permitir complementar y ampliar el análisis una vez pues se tenga el resultado del estudio que ya mencionaba el señor secretario general. Muchas gracias a usted, señor embajador de Colombia. Para continuar refiriéndose a la exposición del señor ministro, le otorgamos el uso de la palabra al señor embajador de Canadá. Thank you very much, Mr. Chairman. On behalf of the Canadian delegation, I'd like to certainly thank Minister Carrera for the excellent and informative presentation. We are very confident that the government of Guatemala will host a very high-quality caliber event. And as Minister Ablancy mentioned,
my government stands ready to assist in any way possible to ensure a successful and productive General Assembly. As mentioned by the Minister in her remarks, as part of our deepening of engagement in the Americas, Canada has made important contributions to work with partners to strengthen security and institutions, including as a partner in the hemispheric fight against transnational organized crime and drug trafficking. And we have also been a leading contributor to the work of the OAS for hemispheric security. Last year, Mr. Chairman, at the Summit of the Americas in Cartagena, our leaders identified the threat of illicit drugs as among the most important challenges facing this hemisphere. And we certainly hope that the upcoming General Assembly will provide an opportunity to take a comprehensive look at illicit drugs and all interrelated factors, including the role of social exclusion, money laundering, corruption, and impunity. So again, I'd just like to thank Minister Carrera for his launching of this important subject, and we look forward to working with the Guatemalan delegation and all countries around this table over the next 2 months, working towards a very successful General Assembly in Antigua, Guatemala. Thank you very much, Mr. Chairman. Gracias, señor embajador. Concedemos con mucha honra el derecho a intervenir a la delegación de Haití. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, au nom des pays de la CARICOM, une fois de plus, vous souhaiter la plus cordiale bienvenue, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères du Guatemala. Je voudrais également commencer en vous félicitant. Féliciter aussi votre pays, ainsi que votre mission ici, pour le rôle proactif joué en nous soumettant un projet de déclaration de la prochaine Assemblée générale. En effet, comme tout le monde le sait, le fléau de la drogue nous interpelle tous. C'est pourquoi nous pensons que la lutte contre le trafic de la drogue ne doit pas être la bataille d'un pays, mais une bataille organisée par la coordination de nos efforts pour des résultats efficaces et concrets. Il est aussi important de souligner les efforts néfastes de la drogue sur nos jeunes, l'avenir de notre continent, qui représente l'avenir de notre continent. En ce sens, tous les pays de la CARICOM continuent de plaider pour l'établissement de mesures d'accompagnement pour la création des opportunités économiques, en vue de dissuader les jeunes d'éviter cette façon rapide de revenir. Monsieur le Président, je ne saurais pas terminer sans mentionner de manière particulière la vulnérabilité des pays de la région, notamment la région de la Caraïbe. Aussi, ma délégation souhaite, au nom des pays de la CARICOM, voir que l'emphase soit aussi mise sur l'accompagnement indispensable dans leurs efforts pour lutter contre le trafic de la drogue. Et au nom de tous les pays de la CARICOM, une fois encore, je vous remercie pour votre présence. Muchas gracias. Ahora le correspondería intervenir a la representación de México. Gracias, señor presidente. A nombre de la delegación de México y de las delegaciones en general del Grupo ALADI, quisiera agradecer la presencia en esta sesión del ministro Carrera, agradecerle su disposición a venir personalmente para presentarnos la visión y los enfoques que permean el proyecto de declaración. La delegación de México quiere aprovechar para reiterar a la delegación de Guatemala y al ministro Carrera la mejor disposición de contribuir constructivamente al examen de este proyecto de declaración que se iniciará muy próximamente, entiendo. Quisiera sobre el texto nada más destacar que apreciamos mucho la presentación que hace ahora el ministro Carrera sobre el enfoque de integralidad que estaría persiguiéndose en el conjunto de la declaración. Muchas gracias, presidente, y gracias, ministro. Muchas gracias a usted. Y en este momento le vamos a otorgar la palabra a la representación de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Un respetuoso saludo al señor canciller de Guatemala y a quienes le acompañan y a los miembros de la mesa. En estos casos se me ocurre que debería de aumentarse cuando uno está coordinando un grupo que pide la palabra a nombre del grupo que está representando. En este caso lo hago en nombre del grupo SICA, ya que como es del conocimiento de todos, a Costa Rica le está tocando coordinar el grupo
en concordancia con lo que llaman presidencia pro tempore. Este esfuerzo de Guatemala yo creo que refleja la preocupación no solo de Guatemala, sino de todos los países de la región sobre este problema, que como ustedes saben, conforme a las políticas con un alto grado de eficacia que comenzaron tanto en Colombia como en México contra estos grupos de la droga, entonces tomaron o exploraron nuevas rutas y fue Centroamérica esa ruta escogida, con el grave problema de que de paso de una ruta ya algunos de nuestros países se convirtieron en bodega, y como ustedes saben mejor que este servidor, también cambiaron la estrategia de, en lugar de pagar con efectivo, pagar con droga. Lógicamente la expansión fue muy grande o es muy grande en concordancia con nuestro tamaño en nuestros pequeños países. De manera que esta iniciativa de Guatemala reviste la mayor importancia y estoy seguro que jugará un papel también de destacar en esta actitud en que están todos nuestros países grandes y pequeños de más que lucha, guerra en realidad contra la droga, y ojalá que los resultados, que es lo que siempre le preocupa a uno, se vean a la brevedad posible, porque como que estos grupos siempre andan adelante, de manera que cuando se les cierra un portillo abren dos. Pero en todo caso, este esfuerzo de Guatemala es muy positivo y desde luego que el Grupo SICA lo apoya con entusiasmo y después desea que a la belleza de Antigua Guatemala se sume el éxito de la reunión el próximo junio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador de Costa Rica. Agradecemos mucho los comentarios vertidos sobre la propuesta y no habiendo otras solicitudes para referirse al tema en consideración, sugiero ahora que el Consejo Permanente tome nota de la presentación del señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala sobre el proyecto de declaración de Antigua y que este sea considerado por el grupo de trabajo que se ha integrado para ello en el ámbito de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General. Así queda pues acordado. Señor Ministro, le reiteramos nuestro agradecimiento por su visita esta mañana. Permítanos rendir nuevamente un tributo aquí a la ciudad que será sede de nuestra Asamblea General Antigua, que en palabras de Miguel Ángel Asturias la calificaba de un horizonte limpio y viejo vestido colonial. Estoy seguro que esa bella ciudad, y arropado por la calidez del pueblo guatemalteco, balanceado con el agradable clima, podremos avanzar en deliberaciones fructíferas sobre los temas importantes en la agenda hemisférica y afianzar además los lazos que nos unen por la historia y por el interés común de un futuro mejor para todos. Sin ningún otro tema para ser considerado, esta sesión concluye. Se levanta la sesión. Mucho agradeceré a los señores representantes, permanezcan en sus asientos mientras se retira el señor Ministro Carrera Castro del Consejo.